Buenos días. Ahora quiero hablaros del taller sobre la pareja, el tema de toda la vida. Bert Hellinger nos guió primero diciendo que cada pareja es única, que no hay modelo de pareja. Sin embargo, podemos distinguir, observar como 5 pilares para la vida de pareja. Y sabiendo que no existe la perfección, podremos observar qué es lo que puede dinamizar nuestra pareja. Porque todo está en movimiento, todo es perfectible. Eso es la noción que hay detrás de ese taller. Cómo ser más felices en la pareja. Entonces, esos 5 pilares que, Bert describe 3, pero que realmente cubren 5 áreas distintas de nuestra experiencia de pareja. El primero es el amor. Ese amor que se traduce simplemente por te tomo tal y como eres. Tal y como eres. No estoy contigo pensando que vas a cambiar. No, te tomo tal y como eres. Eso es el amor. El segundo pilar es equilibrar el dar y recibir. Tanto en el recibir amor como en el recibir o hacer un daño. El siguiente es la sexualidad. Después está la intimidad, la capacidad de intercambiar a nivel afectivo profundo entre las dos personas. Y el último pilar es la convivencia, que permite plantear conflictos y resolver conflictos. Entonces observaremos todas esas facetas para que realmente cada uno pueda tener de un modo íntimo una dirección en la que profundizar o soltar algo. Después trabajaremos de nuevo el tomar a los padres, porque ¿dónde nace la capacidad de vivir en pareja o de lograr el amor en la pareja? Es al tomar a los padres, pero al tomarlos como pareja, como una unidad hombre-mujer, una unidad de masculino-femenino. Cuando logramos esto, logramos a la vez algo muy profundo, que es, Hellinger diría, algo sagrado, unirnos a otra dimensión una dimensión hecha de las fusiones de las polaridades. La dimensión de la unión masculino-femenino, hombre-mujer o padre-madre, necesariamente lleva un salto cuántico, un salto cualitativo en nuestras vidas y nos conecta intuitivamente con algo más grande. El hecho de tomar a la pareja de nuestros padres permite que después podamos integrar en nosotros masculino y femenino. Y eso es la mayor fuerza, o sea, es así como podemos alcanzar nuestra mayor fuerza y la mayor realización de cada persona en la pareja, si ha podido integrar masculino y femenino. De este modo, la homosexualidad está totalmente incluida en los ejercicios de ese taller, porque veréis que casi todo se aplica a la heterosexualidad como a la homosexualidad. En la homosexualidad la gran dificultad es precisamente tomar a los progenitores y hacer la unión en sí mismo de masculino-femenino. Bien, trabajaremos esos aspectos.
También veremos que en la cama matrimonial muchas veces hay mucho más de 2 personas. Suelen estar algunos de los padres y todas las parejas anteriores, todos los con quien no hemos hecho el duelo, de quien no nos hemos separado todavía del todo. Entonces veremos ese aspecto de poder agradecer todo el pasado y despedirnos de él, el nuestro, pero también con la pareja. Sabemos que las personas que llegaron antes que nosotros necesitan nuestro respeto. Yo soy la pareja actual de mi pareja. No soy la mejor, aunque lo crea. Soy la última y solamente la última. Y entonces nuestra relación podrá tomar su amplitud cuando yo sea capaz de situarme como la última, respetando a todas las anteriores. Después también trabajaremos y mucho los malos tratos, pero lo que hay previamente a los malos tratos, que es la manipulación. Los malos tratos no es más que la fase última de una relación de manipulación entre los dos, de un juego de manipulación. La meta de la pareja es llegar a la intimidad con la otra persona. Es nuestra meta y a la vez es nuestro mayor miedo. Estar desnudo frente a otra persona que se va a presentar como ser humano también totalmente desnudo, es lo que deseamos y es lo que nos crea mucho temor. La experiencia que hemos vivido cuando éramos pequeños, esa primera intimidad con los padres, necesariamente fue imperfecta y llena de manipulación, llena de carencias. Y con esa persona que es nuestra pareja, vamos a revivir esa primera intimidad. Ese deseo, ese acercamiento, ese deseo de intimidad, de cercanía profunda, de comprensión. Y también vamos a revivir todos los conflictos de carencia que se produjo en nuestra pequeña infancia. Y produce manipulación en el sentido en que no asumo mis carencias, proyecto más o menos conscientemente sobre mi pareja que él es el que me lo tiene que resolver. Lo infundo del papel de madre o padre y me pongo de nuevo en el niño de la infancia, esperando la salvación de otro. Y necesariamente, de un modo complementario, el otro hace exactamente lo mismo conmigo. Y allí hemos entrado en un juego de manipulación en que si no hay una toma de conciencia y una decisión dolorosa de salir de ese enfrentamiento mutuo y de esa utilización deshonesta del otro, si no hay ese esfuerzo consciente, la manipulación va a ir a más, a más, a más. Y sabemos cómo acaba con los malos tratos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo importante allí? Es poder darnos cuenta que manipulación o malos tratos es responsabilidad de cada uno al 50%. Ha sido una relación entre dos adultos, no entre un niño y un adulto, no, entre dos adultos, en la que cada uno es totalmente responsable de su parte, y su parte es el 50%. Trabajaremos esto, trabajaremos el darnos cuenta y el asumir nuestra responsabilidad
porque nuestro deseo profundo es precisamente llegar a ver la pareja como ese otro que yo puedo mirar y que me puede mirar a mí tal como soy. Podremos ver también las dificultades que se crean en las nuevas parejas que vienen de otras parejas con hijos. Buscaremos cómo ordenar la relación entre mi pareja y hijos de otra pareja, para poder hacer que cada uno esté realmente en su lugar, sin usurpar el lugar de nadie, sintiéndose respetado y con toda su dignidad. Hay muchos más aspectos, pero bueno, estarán allí todas las respuestas, las preguntas que hacen que cada taller es siempre distinto de otro, porque cada grupo planteará algo como esencial en ese momento. Entonces, lo que observamos es que desde hace, no sé, quizá 50 años, 100 años yo creo que no llega. Es la primera vez en la humanidad en que un hombre y una mujer se eligen por amor al servicio de un proyecto de pareja, para vivir desde el amor, desde la realización de cada uno dentro de algo, de una tercera unidad, ese proyecto de pareja, entregados a la vida. Creo que unas frases de Hellinger allí nos orientan muy bien. Poder decir a la pareja: veo, amo y honro lo que nos guía juntos. Y también veo, amo y honro lo que te guía a ti. Y veo y amo y honro lo que me guía a mí, aun cuando esto nos pueda separar. Así, queridos amigos, espero poder ayudaros en ese camino hacia más amor y más felicidad.